Bueno, muchas gracias. Sí, se puede decir que está bien pronunciado, aunque no hay nada escrito al respecto. Bien. Está bien. Bueno, Ricardo, obviamente lo hemos convocado para hablar por el tema Portezuelo del Viento, ¿no? Este tema que constantemente está en boca del sur provincial y sobre todo ahora, después de lo que anunció Cornejo, ¿no? El otro día, el 1 de mayo, en su discurso en la Asamblea Legislativa, donde mencionaba que estaban los fondos para usarse, pero que tenían que presentarse proyectos y que esos fondos estaban disponibles para cualquier obra, pero no para Portezuelo en definitiva, ¿no? Sí, en realidad nosotros desde hace mucho tiempo, pero más asiduamente empezamos a juntarnos un grupo de San Rafaelino y algún malarguino y algún alvearense interesado también en antes de que se hicieran estos anuncios en definir qué se iba a hacer con los fondos de Portezuelo del Viento. Y bueno, obviamente el gobernador está más apurado que nosotros aparentemente para definir qué va a hacer con esos fondos. Nosotros en un principio siempre lo que planteamos fue que queríamos saber qué iba a hacer con los fondos. La realidad es que el gobernador dice que esos fondos pertenecen a la provincia. Eh, hay, hay dudas respecto a eso. He leído hasta artículos de algún profesional al respecto, si tiene sustentabilidad jurídica lo que se ha hecho de cambiar el destino de los fondos. Pero lo que nos motiva a nosotros es algo mucho más de fondo. El gobernador dice que hay que presentar proyectos, lo cual por ahí es una nube de humo, porque ¿quién va a analizar esos proyectos? ¿Quién va a decidir si esos proyectos son mejores o peores que los que puede haber en cualquier otro lugar de la provincia? Es invertir esfuerzos en nuestros, que no los tenemos, porque en general los sanrafalinos tendríamos que consultar a alguien especializado en el tema para hacer algún proyecto puntual. Y acá estamos hablando de $1.000 millones, no estamos hablando de un proyecto de arreglar un canal o de asfaltar una ruta. Estamos hablando de fondos muy importantes. ¿Y por qué nosotros consideramos que esto era importante? Fundamentalmente por una legitimidad de origen. Todo esto comenzó con el daño que la promoción industrial en las provincias vecinas como política de Estado de la Nación le trajo aparejado, es cierto, a la provincia de Mendoza, pero fundamentalmente al sur de la provincia. La matriz productiva de la zona norte es distinta. Nos tenemos que remontar a muchos años atrás. Inclusive he leído algunos artículos que datan del año 60 y tantos, donde a pesar de todavía que no existir la promoción industrial, ya se veía que se iba profundizando el desequilibrio de crecimiento entre el sur de la provincia y el resto de la provincia. Y esto trajo aparejado que el PBI participativo del sur de la provincia cayera abruptamente en los últimos 40, 50 años, pasáramos de ser casi el 47% a ser el 15%. Pero además, cuando esto comenzó con una demanda que hizo la Cámara de Comercio de San Rafael para evitar la prórroga de esta promoción industrial, que ya venía varias veces prorrogada por decretos y leyes del Gobierno Nacional, y la Cámara pidió un amparo al respecto, y a esto se plegó el Gobierno de la provincia, que fue lo que terminó mucho más tarde con el acuerdo de hacer la obra de Portezuelo del Viento. Perdón que le interrumpa, ¿no? Pero digo, el gobernador, en esto que dijo que la Cámara justamente inició el juicio en su momento, el gobernador en una nota hablando ayer en Malargüe,
salió en todos los diarios justamente, dijo que San Rafael no fue el que inició la demanda por los perjuicios, ¿no?, que ocasionó justamente la promoción industrial. Usted dice que sí fue San Rafael. Fue San Rafael y fue también el gobernador La Falla que iniciaron esto, pero O sea, fue en forma conjunta, digamos. con una pequeña diferencia de tiempo, pero lo que sí es cierto que una cosa es la provincia y otra cosa es una entidad gremial como es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio puso en juego su edificio en garantía de esta demanda. La provincia, como bien sabemos, la provincia, la nación, el municipio son entidades que jamás pueden quebrar. Pero la Cámara de Comercio puso en juego sus bienes para demandar esto. Y eso no es algo común, eso es algo realmente que demuestra lo que los empresarios en ese momento querían. Y realmente el daño que se había hecho al sur era muy grande. Y sigue siendo muy grande, o sea, no hace falta ver mucho más allá para ver que la provincia creció descomunalmente en el norte después de los años 80, cuando se inauguró el túnel de Libertadores. Empezaron a crecer las inversiones en el norte. Y bueno, nosotros tenemos un proyecto postergado hace más de 30 años que es un paso, como es el paso Las Leñas, que es, según la consultora que lo hizo, es el mejor paso dentro de 30 y tantos pasos analizados en el país. Y es un paso que el gobierno de la provincia, por más que lo mencione, jamás hizo mover un dedo para que eso se logre. Imagínense lo que sería para San Rafael un paso que además para todos los empresarios del transporte con los que yo he hablado es buenísimo, porque tiene una previsibilidad de apertura prácticamente durante todo el año, no se cerraría. Estamos hablando de que la pendiente de Buenos Aires al puerto de San Antonio baja un 17%, lo que quiere decir que el consumo en combustible es abismal lo que cerraría. No nos olvidemos. Bueno, pero ¿no será que no les conviene a los del norte, ¿no?, justamente que ese paso exista porque, digamos, se desvía el tránsito totalmente? Usted lo está diciendo precisamente, ¿no? Bueno, esos son los problemas que tenemos en el sur. Nosotros en el sur tenemos el 50% del territorio provincial, pero tenemos lamentablemente el 20% de los votos. Tenemos muy poca representación en las legislaturas, o sea, aunque podamos opinar, cuando vamos a votaciones siempre vamos a estar en desventaja. Y en realidad esta obra, ¿por qué se pactó entre la nación y la provincia para hacer acá? Y porque era una forma de resarcir realmente y de invertir en el sur de la provincia, algo que prácticamente en los últimos 50 años no se ha hecho. No nos hace falta ver mucho. Tratemos de salir de San Rafael a San Luis, a Mendoza, a La Pampa o a Neuquén. No hay una ruta que esté en condiciones. No hay nada. O sea, a mí me van a poder decir, sí, es un problema nacional, sí, estas rutas, lo que me digan. La provincia tendría que pelear por toda la provincia, no pelear solo por la doble vía hasta Tunuyán, o ahí nomás, o la doble vía San Juan, o no sé, inventar algo como se ha tratado de inventar desde el tren a Chile, que no dio resultado, o mejorar las condiciones de una ruta que ya no tiene forma de mejorar, que es la ruta Chile por Libertadores. Pero pareciera que hubiera un empecinamiento en que la provincia solo se desarrolle en el norte y no se desarrolle en el sur. O sea, no se puede desarrollar tan desarmoniosamente una provincia que tiene tanto potencial. Y la realidad es que es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho y que siempre han logrado que los sanrafalinos tiremos para un lado, los alvearenses para otro, los malarguinos para otro, y en realidad es un problema que afecta a los 3 departamentos por igual. Y a pesar de que muchas veces nos hemos reunido y hemos hablado esto, siempre consiguen dividirnos. Yo creo que esto
es el principal problema que tenemos, y el principal problema que tenemos es no sabernos hacer escuchar. Esto tiene que ser una demanda de todos los sureños. Bueno, ahora no es casual lo que plantea, ¿no? ¿Con quién hablamos, Laura? Perdón, estamos hablando con el señor Ricardo Escop, él es referente de la multisectorial del sur. Correcto. Bueno, digo, esto que hablaba Ricardo, ¿no? De la falta de unión de todos los sureños, sin ir más lejos, lo hemos estado hablando estos días, el intendente de Alvear primero se saca una foto con Omar Félix y con Celso Jaque, o sea, los otros dos caciques del sur por lo de Portezuelo justamente, pero después resulta que sale al día siguiente o a los 2 días a decir que le hicieron una emboscada y que en realidad está bien lo que dijo Cornejo, de que se presenten proyectos para ver a dónde se destina esa plata. Digo, esas cosas dividen también, ¿no? La política tiene eso, por eso esta multisectorial, por lo menos por ahora, no tiene participación, o no hemos convocado ni siquiera hemos convocado a nuestros representantes, a pesar de que sabemos que se gobierna por nuestros representantes, pero si nosotros convocamos a los legisladores, ¿qué va a pasar? O vienen los legisladores oficialistas y no vienen los otros, o vienen los otros y no vienen los oficialistas. Entonces, lo primero que se va a decir, si vienen unos y no otros, es que esta multisectorial está en contra, o está a favor, o molesta. Y yo creo que, y el país nos está dando esa idea. Yo creo que hoy hay que estar por sobre las cosas minimalistas de la política. Lo estamos viendo a nivel nacional. Cada vez que la política o los políticos o los sectores quieren intervenir en algún tema, lo único que hacen es desvalorizarlo. Lo vimos, yo pongo un ejemplo que es muy sencillo, con la marcha de las universidades. Se vio que en San Rafael la marcha fue un éxito, y fue un éxito en muchos lugares del interior, porque los que marchaban eran los estudiantes, y eran los universitarios, y eran los profesores, y yo vi acá gente que se unía, que era gente de la calle, que se unía a la marcha. Y sin embargo, solo se centró la atención en Buenos Aires, donde algún sector político quiso utilizar esta marcha, y lo único que logró que el otro sector político opuesto dijera que era una marcha política, cuando en realidad los motivos que se defendían eran muy nobles. Bueno, en esto pasa lo mismo. Si acá se meten los intereses políticos, siempre va a haber un sector que va a decir esto tiene una intencionalidad de afectar en pro o en contra de alguien, y nosotros lo único que queremos es generar puestos de trabajo para el sur. Nuestros hijos se lo merecen, los estudiantes se lo merecen, o sea, no podemos darnos el lujo de seguir generando profesionales que tienen que irse a vivir a la Patagonia, a Buenos Aires, al norte o al extranjero. Bien, ¿y qué hace? ¿Cómo se sigue ahora entonces con esto de Portezuelo? Nosotros seguimos planteando que los fondos tienen que venir al sur. Así como se hizo un fideicomiso, se tendrá que ver la forma en que se haga un fideicomiso y que los fondos se inviertan acá. Los proyectos no somos quien para generarlos, para que nos obliguen a generar los proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar un proyecto, y ¿qué nos garantiza que ese proyecto tenga una mayor puntuación con respecto a un proyecto que puede presentar irrigación en el norte o la acera y cuando en realidad la legitimidad que nosotros planteamos es la legitimidad del daño que se le provocó al sur, más que al resto de la provincia. Bueno, sigo sumándome a lo que decía Joaquín. Usted ya explicó lo que sigue ahora, pero si no los escuchan, ¿cómo se sigue? Y la única forma es seguir insistiendo. O sea, Usted hablaba de división recién entre los 3 departamentos del sur de la provincia de Mendoza. Ahora, hay que intentar que los 3 departamentos se unan, los vecinos de los 3 departamentos se unan para que esa fuerza llegue a donde tiene que llegar y es que la unión tiene que venir así, o sea, la unión tiene que venir de abajo para arriba. ¿Para qué? Para que las entidades intermedias y nuestros representantes se vean exigidos por la gente a hacer lo que la gente quiere, porque si no es muy fácil hablar desde un sillón en Mendoza y decir no, porque estamos de acuerdo con que el gobierno lo que ha planteado es integral.
Sí, pero hay que venir a decírselo a la gente acá cuando la gente no tiene trabajo, cuando este va a ser un año muy duro, cuando la producción no vale, cuando no hay obras. Entendamos que hace muchos años que se desinvierte en el sur, cada vez hay menos empresas, cada vez la poca gente que tiene algún trabajo siempre tiene alguna relación con el Estado y depende de que el Estado le siga aportando ese granito de arena para que puedan seguir subsistiendo. Entonces no se le puede exigir a las empresas también que levanten la cabeza y exijan lo que los sanrafaelinos, alvearenses y malargüinos tenemos que exigir para respaldar a esas empresas. Esto tiene que ser una movida muy grande, como fue la movida de la 7722, como fue la movida de Valle de Uco por este tema, como se han movilizado. Bueno, pero ¿por qué el sur justamente los habitantes no salen a manifestar como usted dijo? Cuando dijeron que modificaban la 7722, fue revolucionario lo que pasó en la gente, me refiero, ¿no? En la sociedad. Y no pasa lo mismo con esto, por ejemplo. ¿Por qué? Yo creo que por desconocimiento, fundamentalmente. Puede ser que nosotros no hemos sabido difundirlo. Yo creo que el ciudadano común no sabe en qué le afecta esto. O sea, nosotros ahora hemos hecho panfletos, vamos a poner carteles, vamos a hacer tratamos de salir en todos los medios, esto se publica en muchos lugares, tratamos de difundirlo, pero el sanrafaelino, el alvearense y el malargüino todavía no saben en qué les toca. Y realmente les toca en que ellos tienen que ver que no hay fuentes de trabajo en el sur, que la gente se está yendo. Y de eso hay que convencer a la gente, porque la gente se quiere quedar a vivir acá, pero cada vez está más encerrada en su casita, está más encerrada en su finquita, está más pendiente de que no puede pagar la luz, de que no puede pagar ahora el gas, de que no puede trasladarse porque los costos son inmensos. Y no hay forma de decirle, bueno, usted ahora tiene la posibilidad de trabajar en esto o de crear una nueva industria. No hay nada para el sur. Y no disponer de estos fondos que teóricamente venían acá y eran, yo me acuerdo hace no mucho, creo que en el anterior gobierno de Cornejo había listas de gente que se anotaba para trabajar en Portezuelo del Viento y eso lo promocionaba el gobierno. Había lista de gente que se anotaba, yo quiero trabajar en Portezuelo del Viento. Y hoy, Portezuelo del Viento... Sí, no existe. No existe. y bueno, todo eso que se hicieron hizo, campaña con eso encima, ¿eh? Ganaron elecciones con eso. Y la gente, esas cosas, pasan todo, ¿no? Digo, ahora estamos hablando de Portezuelo, pero pasan todo. La gente por ahí, y no es por hacer un juzgamiento, pero digo, por ahí la sociedad, y yo me involucro también, obviamente, en muchas cosas, digo, tenemos una memoria frágil, ¿no? En algunas cosas, como que nos engañan muy fácil o caemos en el mismo error más de una vez. Y todos tenemos problemas de tener nuestros propios problemas. No es fácil, en este caso, participar en cosas que van más allá de nuestra actividad de todos los días, de nuestros problemas de trabajo, de nuestros problemas de familia, entonces dedicarse a esto, dedicarle tiempo a esto y a generar un reclamo no es fácil. No es fácil, así como no es fácil participar en entidades, en clubes, en cooperadoras de escuelas, o sea, no es mucha la gente que se involucra, pero esto tiene que ser un reclamo que tiene que surgir de abajo, y más allá, tiene que surgir de la gente joven. No hay cambios de paradigma que no tenga como sustento la juventud. Ha pasado en todas las épocas y esta es una bandera que tienen que llevar los jóvenes, los jóvenes que van al secundario, los universitarios, los que trabajan. Hablando de jóvenes, y perdón que lo interrumpa Ricardo, pero nos vamos quedando sin tiempo. ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con el señor Ricardo Skop, él es referente de la Multisectorial del Sur. ¿Qué hacemos? Y con la última, y lo liberamos, Ricardo. ¿Qué hacemos porque hablaba de los jóvenes, que muchos plantean esto de enseñar minería en las escuelas justamente a los jóvenes? Minería sí, minería no. ¿Enseñamos en las escuelas minería? ¿No enseñamos minería en las escuelas? ¿Qué hacemos con esto? Ahora que están reformando el código también, ¿no? Mirá, Joaquín, yo he trabajado muchos años y trabajé muchos años
en la multisectorial del sur que se creó hace más o menos ya. Usted estuvo en la época años. de Sierra Pintada, ahí cuando... Claro, nosotros logramos que no se reabriera la mina de Sierra Pintada cuando ya era una decisión nacional y provincial de reabrirla. ¿Por qué? Porque el potencial daño de tener una mina de uranio 20 kilómetros aguas arriba de la ciudad de San Rafael era terrible. Y bueno, y nosotros logramos llevar a la Corte de la Nación nuestro reclamo, y la mina de Sierra Pintada no se abrió y se empezó a remediar, se hicieron muchos trabajos durante estos años, y desde un principio nosotros dijimos, un año que no se abra es un año ganado para San Rafael. Bueno, llevamos muchísimos años ganados para San Rafael en este tema. Pero también hay que reconocer que la matriz del sur de la provincia, sobre todo en el caso de Malargüe, es una matriz que tiene que estar abierta a la minería. En Malargüe, dice. Y por lo menos en Malargüe o en minería que sea, digamos, que pueda controlarse. Hay sectores de San Rafael que también limitan con la cordillera, que también podría ser. Siempre se ha hecho minería, pero minería de por ejemplo, áridos y cosas por el estilo, de yeso, ese tipo de minería que no tiene impacto, pero hay otras minerías que también tienen que tener impacto. Lo que pasa es que tampoco nos podemos dejar ahora con la modificación del Código de Procedimientos Mineros. Hay que saber leer, hay que saber ver que no todo lo que se hace es fácil de controlar, porque yo me acuerdo hace muchos años las regalías de petroleras en la provincia se liquidaban por una declaración jurada de las petroleras, lo cual, imagínense, si yo saco 10, yo puedo declarar, hacer una declaración que saco 8, había 3 camionetas en el sur de la provincia para controlar lo que producía, lo que se traía de los pozos. Entonces, para poder controlar, hay que dar los fondos para controlar también. Y además, la sociedad tiene El Estado tiene que dar los fondos. Obvio, porque es muy fácil decir, bueno, sí, vamos a hacer tal cosa y después no tener los medios para controlar. Y además hay que darle participación a la sociedad, que tenga participación, no que sea, digamos, una figura que esté decorativa y que se pueda opinar, no, esto no me parece bien, pero bueno, pero como la decisión está tomada, que no me parezca bien, no influye en nada en la decisión. Hay que ser consecuente con lo que se dice. Si se quiere hacer minería, y que me parece bien que en todo el mundo se hace minería, y en todo el mundo también hay problemas. O sea, no todo lo que se ve es fácil. La minería trajo problemas en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. Entonces, sin ir más lejos, en Estados Unidos hay miles de pozos petroleros abandonados que generan contaminación. O sea, no es fácil. Y además, cuando la minería se hace por empresas privadas que legalmente pueden quebrar, y después ¿quién se hace responsable? O sea, hay que hacer minería con las garantías suficientes para que esto no pase, y que cuando haya que remediar porque pasó que se acabó el mineral o pasó que la empresa tuvo un problema, estén los fondos para solucionar lo que dejaron, porque si no vamos a quedarnos con un montón de agujeros contaminados en Malargüe, en San Rafael o donde fuera, y eso no puede ser, porque eso es endeudar a las generaciones futuras. Bien. Y yo creo que ahí sí, que hay que estar con la minería, y hay que lograr que eso se haga bien. No es fácil. Bien. Ricardo, gracias por su visita. No, al contrario, gracias a ustedes. Ricardo Escop, referente de la multisectorial del sur, pasó por el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.